Con la venia de todas y todos ustedes, muy buenas tardes. Les doy la más cordial de las bienvenidas a la plataforma digital del Congreso Nacional de la Abogacía y saludo con mucho afecto a todos los participantes en esta magna conferencia, al igual que a nuestros seguidores en nuestras redes sociales, Facebook Live, Twitter, YouTube. El día de hoy tenemos una tarde de gala, puesto que la conferencia magistral que será disertada el día de hoy estará a cargo del doctor Martín Ubaldo Mariscal Rojas, quien es magistrado de circuito del Poder Judicial de la Federación, en un tema que creo yo en este momento debe de estar ocupando a los poderes judiciales de las entidades federativas y, por supuesto, al Poder Judicial de la Federación. La denominación del tema es la implementación de la reforma laboral en las 32 entidades federativas. Haré un preámbulo sobre el tema para dar pauta después a la lectura de la semblanza curricular de nuestro conferencista el día de hoy. Cito de memoria, el 24 de febrero de 2017 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia laboral, o coloquialmente conocida como Reforma Laboral 2017. Esta reforma constitucional tiene como objeto el de expeditar y agilizar el sistema de justicia en el derecho laboral, homologándolo a su vez con los demás tipos de derecho, como el de civil, mercantil, familiar, etc. Pero dicho cambio también abre las puertas para transformar la normatividad del trabajo a una versión más privada. Es decir, que la balanza se equilibrará y pondrá en igualdad de condiciones a los patrones y empleados, despojando así su rasgo social característico. Es una opinión personal. Dicho esto, quisiera mencionar y destacar los primeros 5 puntos, subrayo, primeros 5 puntos clave de dicha reforma. Desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje. Habrá 2 tipos de juzgados laborales. Se crean los centros de conciliación. Dichos centros serán los encargados de la etapa de conciliación y la quinta, agotada ya la etapa de conciliación, los asuntos serán pasados a los juzgados laborales. Bien, dicho lo anterior, rogamos al doctor Juan Francisco Solorio Cardiel, presidente de la Comisión de Derecho del Trabajo de este Congreso Nacional de la Abogacía, que nos haga el favor de dar lectura a la semblanza curricular del señor magistrado Martín Ubaldo Mariscal Rojas. Por favor, doctor. Con su venia, señor presidente Roberto Vidal, buenas tardes a todos los participantes, buenas tardes al doctor Martín Ubaldo Mariscal Rojas, al maestro Rafael Cuello, buenas tardes a todo el público. El doctor Martín Ubaldo Mariscal Rojas, quien actualmente ocupa el cargo de magistrado del 8º Tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer circuito, con residencia en esta Ciudad de México. Dentro de su desempeño profesional, cabe resaltar que ha sido abogado postulante, actuario judicial, juez séptimo de la primera instancia, del ramo civil del segundo distrito, en Tamaulipas, del año 99 al 2000. Ha sido secretario proyectista del Tribunal Colegiado, ha sido juez quinto de distrito del Estado de Puebla, ha sido magistrado del segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 11ª Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz. Ha sido magistrado también del tercer Circuito Unitario
del Centro Auxiliar de la 11ª Región con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz. Ha sido magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 11ª Región con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz. Dentro de sus cargos desempeñados en el interior del Consejo de la Judicatura, ha sido coordinador del Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial Aula Coatzacoalcos. Ha sido coordinador de magistrados de circuito y jueces de distrito del Centro Auxiliar de la 11ª Región en Coatzacoalcos, Veracruz, dentro de otros más. Dentro de sus grados académicos, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Tiene distintas maestrías, de las cuales voy a mencionar la de Ciencias, maestría en Ciencias con especialidad en Administración Pública, impartida por el Instituto Politécnico Nacional. Tiene una maestría en Derecho Penal en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Cuenta también con una maestría en Derecho Judicial por la Universidad Panamericana en convenio con el Instituto de la Judicatura Federal. Tiene estudios de doctorado en Derecho por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal. Dentro de sus estudios de posgrado, destaca la especialidad en Derecho Civil, en el 6º curso de posgrado en Derecho, Política y Criminología. En fin, el doctor Martín Ubaldo tiene una larga trayectoria, es una persona muy capaz, es ponente, es expositor y ponente internacional y obviamente nacional. Todos los que lo conocemos sabemos de su gran calidez humana, que es su principal cualidad, y después de su vasta capacidad técnica. Y voy a mencionar por último, dentro de todo este currículum que nos puede llevar varios minutos a hablarlo, es también doctor honoris nacional miembro honorario del Colegio de Abogados del Valle de Texcoco, miembro activo de la Asociación Nacional de Magistrados, miembro activo de los profesores de Derecho Procesal, Asociación CIVIL. Bien. Parece ser que tiene un problema de sonido. Justamente es la... Muchas gracias, querido doctor. Damos la bienvenida también a el maestro Rafael Coello Cetina, quien también nos hace el favor de hacer esta tarde de gala en esta conferencia magistral para que nos haga algunos de sus magistrales comentarios y entrar en una interactuación con el señor magistrado en este tema tan relevante para la justicia laboral en este país. Dando seguimiento a nuestro programa, cedemos el uso de la palabra al señor magistrado Martín Ubaldo Mariscal Rojas para que dé pie a su conferencia magistral. Por favor, señor magistrado. Sí, muchas gracias, doctor Roberto Vidal Méndez, presidente del Congreso Nacional de la Abogacía, el doctor Juan Francisco Solorio Cardiel, muchas gracias por la presentación. Saludo con gusto a mi amigo el maestro Rafael Coello Cetina y a toda la audiencia que nos brinda el favor de su atención en este evento convocado por el Congreso Nacional de la Abogacía. Ya lo anticipaba el doctor Roberto Vidal Méndez, vivimos un momento Prenda su micrófono, señor magistrado. A ver. Listo, escuchamos. ¿No se escuchó? Lo previo... Se cortó 3 segundos su comunicación. Ah, muy bien. Bueno,
fíjense que anticipo que hay una tormenta eléctrica, esperemos que no nos provoque muchos problemas de conectividad. Entonces les decía que agradezco a la audiencia el favor de su atención y la posibilidad de interactuar a través de estas tecnologías de la información y las comunicaciones. Vivimos un momento paradigmático en la historia del derecho en México y particularmente es el momento del derecho laboral. Y del derecho laboral donde reposicionamos al trabajador como centralidad de esta reforma, en el ámbito del derecho individual del trabajo como en el ámbito del derecho colectivo. Esa sería una de las directrices de esta reforma, tomar al trabajador como centralidad y objeto de la misma. En esa medida, hablar de la implementación de la reforma laboral en nuestro país, en los 31 estados, es necesariamente referirnos a el plan que se ha diseñado para que entre en vigor esta reforma. Se ha planteado que esto se lleve a cabo en 3 etapas. La primera, que está por iniciar. Inicialmente se había planteado la posibilidad de que comenzara con 10 estados. Sin embargo, de los 10 originales, se va a arrancar en 8 estados de la República, entre ellos Chiapas, Tabasco, Campeche, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo y Estado de México. Y en una segunda etapa, en 2021, entrarán otros estados y en la tercera, en 2022, los últimos. Bien, el contexto de esta reforma es de apreciarse tanto en el ámbito nacional como en el ámbito hispanoamericano. En el ámbito nacional, vemos que nuestro país entró en un proceso de reformas que le cambió el rostro a la justicia en México. Yo podría señalar, y si quieren de manera arbitraria, pero en una lectura que hago de la historia contemporánea de nuestro país, 2 reformas constitucionales significativas, porque ambas incidieron en la justicia social. Artículo 27 constitucional y artículo 123 constitucional. Estas 2 reformas marcan un periodo de 25 años, entre 1992 y 2017. Ambas tuvieron efectos puntuales en el sistema de justicia social en nuestro país. En 1992 se hizo transitar la justicia agraria hacia un modelo de justicia profesional impartida por los tribunales unitarios y el Tribunal Superior Agrario, dejando atrás ese esquema de justicia de matices administrativos ante las comisiones agrarias mixtas. Y paralelamente, aquí viene el otro ingrediente, se daba ya en el marco de una negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se marcaron ahí algunas pautas que nos pueden permitir entender el escenario de esta reforma al artículo 123. Se transita de esa propiedad precaria que tenía la clase campesina sobre sus tierras ejidales, en que no se le permitía rentarla, usufructuarla, venderla. Era una simple posesión que ideó el constituyente en 1917, pero que no le daba al campesino más que una detentación de esa tierra. Al final de ese periodo, había muchísimos procedimientos de investigación de usufructo parcelario que tenían como finalidad pues que los campesinos perdieran la titularidad de esas tierras porque las habían abandonado. Bueno, se transita al régimen de propiedad plena. Y luego diríamos, bueno, en 2017, ¿qué pasa? Paralelamente, se transita de una justicia bajo el modelo tripartita en derecho del trabajo
a un modelo de justicia en que se va a impartir por jueces. Estos ya formal y materialmente en el Poder Judicial. Y coincidentemente, también se empata con la renegociación de aquel Tratado de Libre Comercio que había iniciado en 1994, ¿verdad? De tal manera que tenemos esos paralelismos. Se crea también un mecanismo de conciliación prejudicial institucionalizado que forzosamente va a llevar a la mesa de la negociación esos derechos que detente el trabajador. Esto es un diseño que nos puede invitar a hacer un paralelismo con aquella decisión que tomó el legislador en 1992, de darle el dominio pleno a los campesinos sobre sus tierras y que ellos decidieran lo que tenían que hacer. Y en 2017 se crea un esquema institucionalizado de conciliación prejudicial con finalidades de que ese instrumento consensual tenga el carácter de cosa juzgada una vez aprobado por el Centro de Conciliación respectivo federal o local y sea cosa juzgada para resolver las controversias entre las partes. Bien, ese es un paralelismo. En esos 25 años, ¿qué sucedió? Muchos eventos. Podríamos señalar el tránsito a la oralidad en el sistema de justicia en México, la introducción de los mecanismos alternativos de solución de controversias como una vertiente del acceso a la justicia que se ha institucionalizado en el artículo 17 constitucional. Además, el gobierno judicial. Durante este periodo también en México se implantaron los consejos de la judicatura. Otro aspecto relevante es la introducción de las tecnologías de la información y las comunicaciones en los sistemas de justicia. Lo que hace 25 años era un hito, aquella jurisprudencia de tribunales colegiados que permitía las comunicaciones vía fax entre tribunales y autoridades, hoy es como algo así como que el descubrimiento del fuego, ¿no? En la historia, ¿no? Es algo que llegó para quedarse y marcó toda una pauta. Entonces, hoy estamos inmersos en ello. Las leyes procesales de nuestro tiempo cada día dan cuenta fehaciente de la necesidad de que los juicios adopten estas modalidades que finalmente permitirían, si tuviéramos una mejor adaptación a esas tecnologías, hoy las estaríamos aprovechando y serían una gran herramienta, sí lo han sido, pero su utilización y su eficiencia están bastante lejos de lo que nos deberían de aportar, ¿verdad? De tal manera que el hecho de que el legislador ya se esté decantando por modalidades, el desahogo de pruebas, por ejemplo, a través de videoconferencia, es uno de los rasgos que nos ha venido a dejar este proceso de reforma que ha vivido el sistema jurídico en México. Además, tenemos que leer esto también. El nuevo paquete de juicios, el nuevo paquete de juicios que hemos venido atestiguando en su nacimiento en nuestro país. Unos juicios con vocación de que presenten verdaderos debates materiales, donde vemos con recurrencia el diseño por parte del legislador de una audiencia de depuración del procedimiento. La vemos implementada como audiencia intermedia en el proceso acusatorio, en el juicio oral mercantil como audiencia preliminar, ahora en el juicio laboral como audiencia preliminar también, con un objetivo central que es depurar el procedimiento, las excepciones procesales, las excepciones dilatorias, los temas de legitimación de las partes, en fin, todo ese debate tendría que agotarse en esa audiencia
para después para que después sobrevenga una audiencia de juicio oral, donde tendría lugar el momento de la producción de la prueba frente al juez en un ejercicio de inmediación. Y todo esto dejando atrás una cultura mayormente de procedimiento escrito, con todas las prácticas que se acuñaron durante décadas. Entonces, esto es fundamental y también tendríamos que apreciarlo de esta manera. 100 años después, el constituyente permanente voltea a ver a los jueces para dejarles en sus manos la justicia social, algo que no se atrevió a hacer el constituyente de 1917. ¿Por qué? Porque se asumía que el juez solamente era la boca de la ley. Todavía permeaba ese concepto de jurisdicción en los albores del siglo XX. De tal manera que hoy se reposiciona la figura del juez como categoría gremial y se asume lo que viene haciendo un juez en el siglo XXI. Un experto, obviamente, en los temas de su materia, pero también en derechos humanos, también en perspectivas de género, también en hacer ya control de convencionalidad, control difuso de convencionalidad o control de constitucionalidad de las normas de manera difusa y también para juzgar la regularidad procesal de las normas, de tal suerte que hoy se puede apostar, como ya lo hizo el constituyente permanente, en el juez como un instrumento de la justicia social, de la que nos habla la Constitución de OIT y de la que nos habla el propio artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo. De tal manera que es un funcionario de este sistema de justicia en México habilitado para ser un instrumento de la justicia social. Todo esto en sí mismo, podemos afirmarlo, encierra un concepto de reingeniería en el sistema de justicia en México. Es un replanteamiento sustancial en cuanto a la forma de los procesos en México. Claro, sí se nos objeta con razón el hecho de que los juicios laborales ya predominantemente se practicaban de manera oral, pero hay que decirlo también, es una oralidad con matices distintos a la oralidad que se está implementando ahora. De tal manera que del tránsito de la cultura del procedimiento escrito vamos a transitar a una cultura del procedimiento oral. Entonces, no se abandonan totalmente las formas escritas, porque el juicio ordinario laboral contempla la primera etapa, o la etapa postulatoria, de manera escrita y a cargo de un funcionario, que también es un aspecto fundamental y que ha removido estructuras, ha removido conceptos, como lo es el secretario instructor. Bueno, diríamos, ¿qué nos deja un procedimiento escrito? ¿Qué nos deja el procedimiento escrito? Nos deja, claro, una gran experiencia, nos deja grandes enseñanzas, nos deja un horizonte de áreas de oportunidad que ahora, a través de esta exploración de la oralidad en materia laboral, bajo este sistema, tendremos la responsabilidad de que sea eficiente sin dejar de considerar al trabajador como eje central. Diríamos, el reto de la inmediación es estructural. No solo para el funcionario, no solo para el juez que va a presidir las audiencias, sino también para las áreas encargadas del diseño de los nuevos tribunales laborales. Sí,
Este concepto de inmediación nos enfrenta al modelo de tribunal que ocupamos para estos sistemas de justicia. Una pregunta se impone. Estos sistemas de justicia basados en la oralidad reposicionan la función primordial del juez, que es esa, ser juez. Es decir, ocupamos un juez que cada día sea más juez y menos administrador. ¿Por qué? Pues porque al dejarse ese escenario que permitía el procedimiento escrito, ahora tenemos a un juez que deberá presidir de principio a fin sus audiencias. De manera que tenemos que abandonar cada día la idea del juez administrador. Es decir, el que rinde informes y rinde estadísticas y además es responsable del mobiliario de su tribunal y es responsable de los valores y tiene una gran responsabilidad también que ha generado grandes problemas que se atribuyen a los sistemas de justicia en México. La gestión de recursos humanos. El juez, a la vez de estas responsabilidades, ha venido teniendo la responsabilidad de ser reclutador, de ser contratador, de ser jefe de recursos humanos en su tribunal y de ser el responsable en los procedimientos laborales o administrativos que pudieran surgir en los conflictos con su personal. Entonces, diríamos, ¿un juez es más juez por tener todas esas responsabilidades o realmente las áreas encargadas de la gestión de las políticas públicas y del diseño de las estructuras tendrían que ir transitando en el diseño, en modelar cada día más a este juez que necesitamos para este nuevo sistema de justicia laboral? Las desviaciones son lo que erosionan a las instituciones. Seguramente cuando se diseñó este modelo de juez, las estructuras de los poderes judiciales no eran las que ahora vemos con el desarrollo que ha tenido nuestra sociedad. De tal manera que ahora que transitamos a un escenario donde el juez va a ocupar su tiempo verdaderamente en ser el director del proceso, de las audiencias y de dictar en ellas las sentencias, podríamos decir, sí, es prioritario que nuestro juez de este sistema de justicia laboral sea más juez. Es decir, tendríamos que pensar en un juez desincorporado de esas, mayormente de esas labores administrativas que podrían alejarlo de esa esencialidad de su función y que a la vez decíamos, porque pues esto es un hecho, se han permitido desviaciones que han derivado en los problemas que aunque no lo digamos, ya sabemos que han existido porque se han divulgado, a los problemas del nepotismo simulado. Entonces, estas desviaciones, una de las vertientes, pues puede ser esa, que exista un departamento de gestión de recursos humanos al interior de los poderes judiciales encargados de esas labores de selección, reclutamiento, evaluación y todo lo que implica el área de gestión de recursos humanos, que es en sí misma una ciencia en las ciencias administrativas. De tal manera que esto tendría que ser una pauta, una directriz en el diseño de las políticas públicas y de las estructuras que van a regir a estos poderes judiciales, a estos tribunales laborales en las 32 entidades de la República. Y aquí viene
una pregunta más. ¿El modelo de juzgado unipersonal es la mejor opción para estos tribunales laborales con preeminencia en la oralidad al momento del juzgamiento? No hace falta mirar a muchas otras latitudes. Ya tenemos el antecedente de la implementación del sistema de justicia penal, donde se optó por lo que yo llamo verdaderas unidades jurisdiccionales. Un juzgado de control es un juzgado donde conviven, coexisten más de un titular. ¿Para qué? Bueno, para estar dando satisfacción a la agenda de audiencias de ese órgano jurisdiccional. Tenemos aquí un ingrediente importante en este nuevo modelo de justicia laboral, en el que el segmento de la seguridad social está mayormente exceptuado de la conciliación obligatoria. Podríamos tener ahí un input, un ingreso de asuntos de ese segmento que en algunos puntos de la República podría ser suficiente para saturar una agenda de audiencias de un tribunal con un solo titular. La apuesta orgánicamente, la mejor apuesta orgánicamente hablando, pudiera ser un tribunal pluripersonal, es decir, con más de un titular. ¿Por qué? Bueno, porque la experiencia, y aquí, pues veámoslo también, los juzgados de juicios orales mercantiles, con un solo titular, están viviendo problemas de saturación. Su agenda de audiencias está saturada. De manera que podríamos voltear a ver esa experiencia que ya se está viviendo en esos juzgados de oralidad mercantil y ver cómo tienen un problema de saturación en su agenda, derivado de estos asuntos que obligan al juez a estar presente en la audiencia, y en esa medida, pues no hay otra opción más que atenderlos en ese ejercicio de inmediación. Entonces, la apuesta tendría que ser el análisis puntual, el análisis objetivo, con base en las cargas que revelan, por ejemplo, al día de hoy, los números que manejan las juntas de conciliación y arbitraje. Y de ahí prever un escenario en el que acaso sea necesario tener en cuenta, tener entre la baraja de opciones el diseño de estos juzgados de oralidad para este sistema de justicia laboral con más de un titular. Todo parece indicar que el diseño de los tribunales laborales en el Estado de México vienen con una estructura compartida para dos titulares. Esto puede ser un buen inicio para, yo diría, algo así como para no empezar con el hándicap en contra. Es decir, para tener un buen escenario donde la expectativa sea enfrentar venturosamente la demanda de acceso a la justicia, el ingreso de asuntos. De otra manera, y sobre todo en circuitos donde el ingreso de asuntos es alto en estos segmentos, como que ya mencionaba, de seguridad social, pues podría ocasionar problemas para el manejo de la agenda de audiencias. Bien, esto sería en el aspecto orgánico. Las vicisitudes que podrían enfrentar los tribunales laborales en función de esta regla de inmediación que impone el nuevo sistema de justicia laboral,
las variables que podrían constituir el decantarnos por tribunales de un solo titular o la posibilidad de apreciar esas estructuras donde en un tribunal puedan coexistir varios titulares para efecto de poder solventar este ingreso de asuntos. Otra de las vertientes de la reforma laboral y que tienen que ver con su implementación en las 32 entidades de la República son los centros de conciliación. Tendremos centros de conciliación federal y locales en función de las materias de la competencia de cada uno de ellos. Esta es, sin duda, una gran apuesta del constituyente en la reforma laboral. Se pretende que a través de este diseño institucionalizado de la conciliación que se sacó del procedimiento laboral y se implementó como un procedimiento prejudicial, a través de él puedan despresurizarse las agendas de los tribunales laborales. Esto implica una pretensión, digámoslo así, ambiciosa, porque hoy podemos afirmar que un sistema de justicia laboral para atender 500,000 asuntos en trámite, como los que hoy se afirma tienen la Junta Federal, vaya, no habría presupuesto que alcance, ni aquí ni en ningún lugar, en un sistema de audiencias bajo el principio de inmediación. ¿Cuántos juzgados tendrían que crearse para satisfacer una demanda de este tenor de asuntos? Entonces, no hay de otra. Tendrá que funcionar este esquema de conciliación que está sujeto necesariamente a un principio de legalidad, porque hay plazos específicos para concluirla. Hay formalidades que deben respetarse para llevar a cabo la cita a la persona con quien queremos llevar esa conciliación. Hay consecuencias por no asistir a esa audiencia y además hay condiciones para firmar ese eventual convenio de conciliación con el fin de que tenga cosa en la categoría de cosa juzgada. Y también hay algunos aspectos que son muy relevantes para la dinámica del posterior juicio laboral o para la dinámica de la judicialización de esa controversia. Un aspecto que ha llamado mucho la atención es la pregunta, ¿qué plazo tenemos para solicitar la conciliación? Y esto hay que resolverlo de manera sistemática. La Ley Federal del Trabajo en su texto reformado, en el artículo 684-C, fracción cuarta, establece que en el escrito de solicitud de la audiencia de conciliación debe precisarse el objeto de la conciliación. Y en esa medida debemos entender el objeto a que se refiere este precepto como sinónimo de pretensión jurídica, como identificándolo con la acción que ulteriormente llevaremos a sede judicial. Y esta interpretación podemos sustentarla en uno de los efectos que tiene la solicitud de conciliación, que es interrumpir o suspender la prescripción. Entonces, si la prescripción opera sobre acciones concretas a las que se refieren los artículos 516, 517, 518 y 519, entonces el objeto de la conciliación tiene que estar necesariamente identificado con algunas de esas acciones. Y miren, es la manera en que se ha asimilado esta solicitud de conciliación. En España, por ejemplo, aquí nuestro amigo, el maestro Rafael Cuello Cetina, tuvo la oportunidad de hacer una muy interesante entrevista con una letrada española
donde en ese artículo que se publicó en la obra colectiva que tuvo a bien dirigir y vaya, me honró con la invitación para participar en ella, se habla de la conciliación en España. Bueno, el punto es que la papeleta de conciliación de los españoles realmente se parece mucho a el modelo de formato de conciliación que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social incluyó en el manual de conciliación. Y en el apartado atinente al objeto de la conciliación, en el ejemplo que da, lo identifica con la acción de despido injustificado. Entonces, sí hay mayormente un criterio enfocado a que el objeto de la conciliación tiene que ser necesariamente de una connotación jurídica. Es cierto, la conciliación es un procedimiento desformalizado, pero es en un contexto necesariamente jurídico y el centro de conciliación va a tener obligación de asesorar al solicitante en relación con sus derechos y los plazos de prescripción, de tal manera que no hay posibilidad de darle otro contexto a ese objeto de la conciliación. Y bueno, además, si el trabajador acude con un abogado, este no tendrá carácter de abogado patrono, incluso podrá asistir acompañado de personas de su confianza, o bien la Procuraduría de la Defensa del Trabajo le podrá brindar asesoría. Entonces es un problema, obviamente nos lleva a otros escenarios también, donde diríamos, bueno, la prescripción se interrumpe o se suspende. Lo cierto es que por ahí el 518 nos mete en ese dilema, porque en el segundo párrafo habla de que la prescripción se interrumpe, se suspende y luego se reanuda. Pero en el último párrafo habla de que las acciones jurisdiccionales a que se refiere el primer párrafo, esto es para los trabajadores que sean separados de su cargo, dice que se estará lo que establece el artículo 521, fracción tercera, y vuelve a retomar el tema de la interrupción de la prescripción, en tratándose de las acciones de los trabajadores, las acciones jurisdiccionales de los trabajadores. Entonces, todo parecería indicar que en tratándose de los trabajadores, el plazo de prescripción se interrumpe, es decir, se corta para después volver a iniciar. Bueno, obviamente que este escenario de la conciliación va a tener un complejo de ideas. Hay voces a favor, hay voces en contra en torno a su contexto, pero pues finalmente la naturaleza jurídica de un convenio de conciliación coincide con la que hemos conocido de antaño en relación con el convenio de transacción. Un acuerdo de voluntades en el que las partes se hacen recíprocas concesiones con el fin de resolver una controversia presente o prevenir una futura. Claro, aquí el tema es que estamos frente a dos sujetos que están en desigualdad de condiciones, de tal manera que el criterio de proporcionalidad en las concesiones pues no podría ser aritméticamente el mismo para lo que pudiera ceder el trabajador de lo que pudiera ceder el patrón. ¿Por qué? Pues porque hablamos que del trabajador pues es su fuente de subsistencia. Y bueno, el punto también aquí es que el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo permite que se sigan realizando convenios de transacción entre las partes. Pero si los aprueba el tribunal o si se ratifican ante el centro de conciliación, entonces se ubican en una situación distinta en relación con aquellos convenios que no sean aprobados ni por el tribunal ni por el centro de conciliación. De tal manera que el 33 da la posibilidad de impugnar aquellos convenios que no hayan sido aprobados por los tribunales ni por los centros de conciliación. Es decir, nos da una pauta, excluye de la posibilidad de controvertir esos convenios cuando ya fueron aprobados por el tribunal o el centro de conciliación, que es un criterio que más o menos, bueno, coincide con la última definición de la Corte en relación con los convenios aprobados ante
o por los miembros de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Obvio, esto va a hacer que reviva el debate sobre los derechos irrenunciables de los trabajadores. Sin embargo, también hay que posicionar debidamente el tema. En el escenario de la conciliación, los derechos no están definidos a favor de ninguna de las partes. ¿Por qué? Pues porque es eso, un escenario donde cada quien puede asumir que tiene diversas expectativas del nivel que cada quien quiera atribuirse. Pero llevadas al escenario de combate, que es un proceso, esas expectativas, por altas que sean, pueden erosionarse. ¿En qué grado? Bueno, a como le toque a cada quien en el proceso. De tal manera que eso es importante, porque luego surge esta idea en torno a que a la conciliación solo vas a renunciar derechos. Bueno, pero vaya, es una negociación, ¿verdad? Es una negociación asistida por un conciliador, un experto en el tema de la gestión del conflicto, por ejemplo, y de acercar a las partes a puntos en común para resolver sus diferencias. En esa medida, diríamos, el escenario de la conciliación transitará seguramente por revivir el debate de estos temas atinentes a los derechos irrenunciables. Y bueno, también surge una problemática específica en torno a las multas que pudiera imponer un centro de conciliación por no asistir a la audiencia y los problemas que pudieran surgir por la notificación realizada por el notificador del centro de conciliación. Que si atendemos a lo que nos dice la ley, debe hacerse de acuerdo con las formalidades para los emplazamientos. Y como está en el capítulo de las notificaciones de la Ley Federal del Trabajo, entonces, de acuerdo con la ley, procedería el incidente de nulidad. Y nos enfrenta a un problema, ¿verdad? Porque diríamos, bueno, y ahora el centro de conciliación va a tener que resolver esos incidentes de nulidad. Y escenarios que podríamos ir elevando, porque diríamos, bueno, y si el justiciable dice, me voy al amparo indirecto contra la multa y no hago otro incidente de nulidad, y el juez de distrito pudiera decir, no, pero la ley dice que esas notificaciones son anulables, y entonces tenías que agotar. En fin, son escenarios, son aspectos que no podemos soslayar en este momento en que nos estamos abocando al análisis de las disposiciones de esta reforma. Y ya para ir cerrando este espacio que se me ha brindado para exponer estos aspectos, diríamos, bueno, y el secretario instructor, este funcionario que pues también es una de las novedades de la reforma, y con él nos ha sorprendido a todos los abogados. No porque desconociéramos la actuación de facto de este funcionario, sino nos sorprende que se le ha institucionalizado. En los procedimientos descritos, el secretario que presidía la audiencia y pues calificaba las preguntas y moderaba el debate, claro, bajo la presencia del juez en el tribunal, pero haciendo de facto todas estas responsabilidades que, pues mayormente, porque obviamente el secretario instructor no va a participar ni presidir la audiencia, ni la preliminar, ni la de juicio oral, pero se le habilita para proveer sobre la demanda, se le habilita para proveer sobre las medidas cautelares y se le habilita para proveer en toda la fase postulatoria del nuevo juicio ordinario laboral y en los juicios especiales, ¿verdad? De tal manera que vemos entonces un choque en el criterio que mayormente hemos asumido, esto obviamente para efectos del juicio de amparo en relación con la figura del secretario instructor, pero en relación con la figura del secretario, ¿verdad? Que habíamos identificado con la de un
fedatario, un funcionario encargado de dar fe de los actos del juez. Pero ahora, el escenario que nos dibuja la reforma laboral es la de un funcionario que va a tener la potestad. Vámonos al caso más claro. Va a tener la potestad de trascender a través de sus resoluciones a la esfera jurídica de los particulares. Como, ¿en qué caso? Pues ya lo decíamos en las medidas cautelares, en el provimiento cautelar de el embargo precautorio o del arraigo. En estas medidas cautelares, una de las posibilidades es que se dicten como acto prejudicial y necesariamente sin audiencia del deudor. De tal manera que en estos casos, el secretario instructor podrá dictar estas medidas de acuerdo con los requisitos que establece la ley, y esa medida va a trascender a la esfera jurídica del gobernador. Es cierto, esta medida podrá ser reclamada a través del recurso de reconsideración que podrá promover el afectado dentro de los 3 días siguientes a aquel en que haya tenido conocimiento, y que eventualmente la legalidad de esa resolución podrá ser revisada por el juez y eventualmente confirmada, revocada, modificada, de tal manera que entonces diríamos, bueno, estas facultades que se le dan al secretario instructor nos va a llevar a una reflexión necesaria en el contexto en el que habíamos asumido al secretario. Definitivamente, este no es el secretario al que se refieren las jurisprudencias que se han sustentado para sostener que no es autoridad para efectos del amparo. Este es otro funcionario con otras facultades que sí lo habilitan para dictar actos que trascienden a la esfera jurídica de los particulares. Esto sería por cuanto al amparo indirecto, pero ¿y si dictara una resolución donde tiene por no presentada la demanda laboral? En un supuesto que es posible, si el apoderado del trabajador no presenta el poder con el que justifique su representación, eventualmente eso podría dar lugar a que el secretario, si no se cumplió esa pretensión, tuviera por no presentada esa demanda y estuviéramos frente a una resolución que pone fin al juicio sin resolverlo en lo principal. Y claro, podría surgir el otro tema, del que hablábamos hace un momento, de la posibilidad de interponer el recurso de reconsideración por tratarse de una medida dictada por el secretario instructor y que no necesariamente tendría que interponerse en la audiencia preliminar, porque en este supuesto no habría audiencia preliminar, como tampoco sería una condicionante en la reclamación de una medida cautelar con el recurso de reconsideración. De tal manera que esto abre el debate, esto oxigena, refresca a la praxis de los tribunales, donde tendrán que retomar el concepto del secretario instructor, pero ahora en con base en estas normas que establece la Ley Federal del Trabajo al crearlo. Esto ha impactado no solo en estos ejercicios académicos sobre la trascendencia de sus resoluciones, sino también en las áreas encargadas del diseño de las estructuras de los nuevos tribunales. Porque también aquí cabe la pregunta, este secretario que está habilitado para proveer la fase escrita, pero también la propia ley en el artículo 720, fracción cuarta, establece que va a estar presente en las audiencias con el juez, y entonces diríamos, bueno, ¿y a qué hora va a ser los acuerdos de la fase escrita? Si va a estar en la escrita y va a estar en las audiencias, ¿a qué hora va a hacer el trabajo que le corresponde en la fase escrita? Estructuras de tribunales que ya se están trabajando, coexiste la figura del secretario instructor con la del secretario de apoyo procesal. De tal manera que sí, esto
remueve a las categorías, a los catálogos de puestos, remueve los diseños tradicionales de los tribunales e implica todo un reto, no solo a nivel del operador jurídico, sino también al nivel de los encargados del management público en los poderes judiciales, ¿verdad? De la gestión de las políticas judiciales. Pues, amables amigos, amable audiencia, esto es lo que podría yo compartir con ustedes en relación con esta implementación de la reforma laboral en nuestro país, en todas sus entidades y a nivel federal, los retos que nos representa, los problemas que podemos anticipar y bueno, la mesa está servida para que se sigan llenando horas de transmisiones de estos eventos, en páginas, en artículos y seguramente tesis de posgrado. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias a ustedes, señor magistrado, por su conferencia siempre tan elocuente. Saludamos con mucho gusto a uno de los participantes, que es el doctor Salvador Morales Ferrer, académico connotado español, quien es integrante del Claustro Nacional de Doctores Honoris Causa, una institución hermana de este Congreso Nacional de la Abogacía. Ahora, como lo apuntaba al inicio de este evento, nos hace el favor de acompañarnos el maestro Rafael Coello Cetina. El maestro Rafael Coello es maestro en Derecho por la Universidad Humanitas, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana. Desde 2009 labora como secretario general de acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nada más, pero tampoco menos. Entre las múltiples responsabilidades que tiene es coordinar los trabajos de las sesiones plenarias de los 11 ministros de la Suprema Corte. En 1992 ingresó al Poder Judicial de la Federación y ha ocupado diversos cargos como oficial judicial adscrito a la Secretaría General de Acuerdos, secretario de Estudio y Cuenta y coordinador de la ponencia del ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, director general de Asuntos Jurídicos, secretario ejecutivo de Asuntos Jurídicos, secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia de la señora ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, a quien desde aquí le enviamos un cordial y respetuoso saludo. Entre otros, todos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Maestro, le rogamos hacer uso de la palabra para sus comentarios con respecto a la ponencia del señor magistrado. Muy bienvenido. Muchas gracias, doctor Roberto Vidal. Felicitar a don Martín Ubaldo Mariscal. Saludos al doctor Juan Francisco Solorio y a todo el público asistente. Vamos a tener la oportunidad entonces de reflexionar algunos minutos sobre la interesante participación del magistrado Mariscal Rojas. Sin duda que son muchos los aspectos sobre los que debemos detenernos cuando analizamos esta reforma laboral. Y vamos a detenernos en unos cuantos nada más por cuestiones de tiempo. Muy interesante lo que nos dice sobre el aspecto orgánico del señor magistrado. Pero yo me voy a detener principalmente en el tema de la conciliación obligatoria y en esta figura del secretario instructor. En cuanto a la conciliación obligatoria, simplemente habría 3 puntos que mencionar. En primer lugar, la problemática sobre qué puede ser materia de estos convenios laborales. Es un tema de gran relevancia, porque desde la propia Constitución, desde el 123 apartado A, tenemos cláusula expresa en el sentido de que no son renunciables los derechos de los trabajadores. Y esto es un problema que puede acarrear otra serie de problemas, como veremos más adelante. ¿Por qué? Porque si no hay certeza para el órgano de conciliación, pues eso puede acarrear inseguridad jurídica para quienes van a conciliar e incluso para los juzgadores que pudieran llegar a revisar la validez de esos convenios, porque
Esto de que sean cosa juzgada los convenios es todo un problema que vamos a mencionar en minutos. Aquí entonces, ¿qué es lo que se puede conciliar? Me parece que es complejo sostener que el trabajador puede renunciar a un derecho a través de un convenio laboral. Nosotros lo que hemos llegado a proponer es que lo que pueden darse son auténticos acuerdos probatorios, acuerdos sobre los hechos, materia de la relación laboral, y acordar cuáles fueron las circunstancias de hecho, cuáles son, a partir de esas circunstancias de hecho, pues ya derivarán los derechos a los que el trabajador puede pactar con el patrón. En todo caso, puede haber un pacto de hechos, que no debiera faltarse a la verdad tampoco a través de ese pacto de hechos, pero en muchas ocasiones puede haber debate, puede haber imprecisión, puede haber duda de qué es lo que realmente se elaboró y por ende a qué se tiene derecho. ¿Cuáles fueron las circunstancias? ¿En qué momento terminó la relación laboral? ¿Si terminó o no la relación laboral? Entonces, hay muchos hechos que creo que pueden ser materia de estos convenios. Lástima que el legislador no profundizó y no precisó en esta reforma cuáles son esos límites materiales que rigen los convenios laborales. Ahí creo que hay un problema pendiente y llegará el día donde tenga que darse más certeza a las partes. Un segundo aspecto que mencionó el magistrado, pero por cuestión de tiempo no profundizó, es el que la ley nos dice que constituyen cosa juzgada. Esto, al ser aprobados por un órgano administrativo, porque no hay forma de sostener que se trata de un tribunal, el Centro de Conciliación, tomando en cuenta que el hecho de que la Constitución nos diga que la ley va a establecer en qué momento o cómo constituirán cosa juzgada esos convenios, no es una habilitación para que el legislador le otorgue esa fuerza a la propia determinación de aprobación del convenio. ¿Por qué? Porque proviene de una autoridad administrativa. Y para que pueda algo adquirir cosa juzgada, se requiere que se haya tenido la posibilidad de acceder ante un tribunal, dado que estaríamos entonces ante una excepción al principio de división de poderes. Recuerden que este principio de división de poderes, en su vertiente de lo reservado al Poder Judicial, implica constituirse en órgano terminal y tener la última palabra en cuanto a la resolución de conflictos. Claro está, con las excepciones previstas en la propia Constitución, pero no hay en la Constitución una norma que nos diga que estos convenios, al ser aprobados por los centros de conciliación, adquirirán el carácter de cosa juzgada o serán resoluciones definitivas e inatacables. No lo dice así. Me parece entonces que el legislador, cuando señala que van a adquirir el carácter de cosa juzgada, está abriendo la puerta a la incertidumbre. Es una indefinición fuerte. Si vemos muchos códigos procesales adjetivos, también estos refieren que las sentencias adquieren el carácter de cosa juzgada a pesar de que procede el amparo directo en su contra. Y ahí se han hecho interpretaciones de qué quiere decir esa cosa juzgada, pero finalmente sabemos que no es cosa juzgada formal en el sentido de que son impugnables en amparo directo esas sentencias. Aquí el problema mayor es que no proviene de un tribunal incluso, sino proviene de una autoridad administrativa. Y un tercer tema sobre el que hay que reflexionar es el problema de cuando se esté ejecutando el convenio, si está subyúdice su validez, porque estará subyúdice seguramente en muchas ocasiones, ¿qué pasará? ¿Se podrá ejecutar un convenio que está subyúdice? Ese es todo un tema. Sabemos que en el orden jurídico español no es ejecutable hasta que no queda firme y es impugnable en sede judicial sin mayor problema. Entonces, ahí tenemos tres aspectos que creo es indispensable que profundicemos, que reflexionemos y tal vez que el legislador se detenga, reflexione y no espere a que después de años de resoluciones contradictorias, pues tenga que reformar la ley. Me parece que estamos en un buen momento, en una buena etapa para afinar algunos detalles de esta reforma, como siempre, mejorable. Y luego el otro tema que vale la pena comentar es el del secretario instructor. De gran relevancia el que tenga facultades decisorias. Se crea una figura de un servidor público que dentro de juicio va a actuar como juez. Está ejerciendo facultades propias de un juez.
El proveer sobre medidas cautelares es de gran relevancia. Es una de las expresiones del derecho a la justicia completa. La tutela cautelar es una expresión de la justicia completa. Si no tenemos una tutela cautelar oportuna, eficiente, no tenemos acceso a la justicia. Aquí entonces se crea esta figura y nos provoca reflexiones muy interesantes, desde un régimen especial de nombramiento de sus servidores públicos. Necesitamos todo un régimen especial por la relevancia de sus funciones. También tiene que existir un régimen claro de impedimentos. No recuerdo si la Ley Federal del Trabajo con toda claridad nos dice, si lo dice, magnífico, que los impedimentos aplicables al juzgador lo son también al secretario y deben serlo por la relevancia de estas atribuciones. También esto va a tener una gran trascendencia a los medios extraordinarios de impugnación de sus actos o medios ordinarios. En amparo, pues vamos a tener entonces dentro de un mismo tribunal diferentes autoridades responsables. Sabíamos ya que teníamos una autoridad ordenadora y una autoridad ejecutora cuando tenemos a la Junta, presidente de la Junta o a los integrantes de la Junta y el actuario como autoridad ejecutora. Pero ahora vamos a tener una nueva autoridad ordenadora que va a ser ese secretario y debemos tener cuidado en las demandas de amparo, en la precisión de cuál es la autoridad a la que vamos a señalar como responsable. Y esto también va a provocar que en la ejecución de las sentencias de amparo, cuando se concede el amparo, pues el juez ya no solo sea responsable por su actuación, sino que el juez tiene que velar porque el secretario cumpla las sentencias de amparo, porque si no, al ser el superior jerárquico inmediato superior, pues vendría seguramente una corresponsabilidad y una posibilidad de separación del cargo y de consignación para el juez porque no cumpla las sentencias de amparo el secretario instructor. Y me parece que no hay duda de que sí va a existir una relación jerárquica entre el juez y el secretario instructor. Entonces, hay problemas muy interesantes en cuanto al desarrollo de las funciones del secretario instructor, que como bien mencionó el magistrado, también darán lugar a debate sobre la vía procedente del amparo para impugnar sus actos. Este problema tan interesante donde aparentemente no se tiene derecho a la tutela cautelar si no se agota previamente la conciliación, cuando no hay excepciones a la conciliación obligatoria. Y el trabajador advierte que es indispensable esa tutela cautelar porque el patrón puede dilapidar sus bienes y existen antecedentes de que así lo ha hecho. Y el trabajador, sin agotar la conciliación, acude al juzgado y le pide al secretario instructor, haz una interpretación conforme de la Ley Federal del Trabajo y antes de remitirme al centro de conciliación, yo ya te estoy presentando la demanda porque te pido que proveas sobre una medida cautelar y luego me remitas al centro de conciliación porque no he agotado esta conciliación obligatoria. Entonces ahí va a haber aspectos interesantes donde el patrón, al sufrir la medida cautelar, podrá decir, hombre, tú no tienes competencia para dictar la medida cautelar si no se agotó antes la conciliación. Y veremos qué nos dicen los tribunales. Pero ahí hay un problema también importante. El que no se tenga acceso a la tutela cautelar cuando están los supuestos de agotación, de agotamiento obligatorio de la conciliación. Porque el centro de conciliación no tiene atribuciones para dictar medidas cautelares y proteger en esa etapa los derechos de los trabajadores. Como bien lo dijo el magistrado, pues viene, pudiera decirse, oxigenar. Yo tengo mis dudas de que esté dándonos mucho oxígeno, sino que nos genera amplia incertidumbre estas reformas y nos motiva a reflexionar, a proponer, y sobre todo a no esperar, creo yo, a que en el curso de los años los trabajadores o los patrones sean utilizados como conejillos de indias, y a pesar de que ya estamos advirtiendo la problemática, diríamos, ya la jurisprudencia lo resolverá, espérense 5, 8 años y ahí a cada quien le va a ir pues, como interprete cada juez. Yo creo que es importante que el legislador se ocupe de revisar el producto legislativo y mejorarlo. Yo me limito a esta participación para no quitarles más su tiempo. Les agradezco mucho su invitación. Gracias.
Agradecemos infinitamente su participación, querido maestro. Les sugerimos a nuestros participantes que hagan sus preguntas a través del chat o de la aplicación que tenemos para preguntas y respuestas. Y en tiempo y oportunidad, el señor presidente de la Comisión de Derecho del Trabajo, el doctor Solorio Cardiel, habrá de leerlas. Señor magistrado Ubaldo Mariscal, ¿algo que quiera usted agregar? Bueno, realmente es muy, muy interesante el tema del carácter de cosa juzgada de los convenios. Es algo que he venido analizando y tiene que ver con esta situación en función de la cual se enfocó el tema de la conciliación. Mencionaba que los medios alternativos de solución de controversias tienen una génesis ya en la Constitución, es decir, tienen fuente constitucional, están institucionalizados en el 17 y tienen que ver con una de las vertientes del acceso a la justicia. Y esto nos lleva a este escenario, donde la solución de las controversias ya no solamente radica en la figura de un togado, sea juez, magistrado o ministro, sino que a través de estos medios las partes se responsabilizan de la solución de sus propias controversias, ¿no? De tal manera que tenemos esta vertiente en la que diríamos, bueno, si las partes ya lo convinieron y estuvieron asistidas de un profesional en el tema de conciliación y en el centro que el constituyente permanente creó para este tipo de problemáticas, entonces una de las vocaciones de este centro sería que ahí terminaran las controversias. Esa sería una. La otra es, efectivamente, asumir que, bueno, pudieran ser susceptibles de impugnarse, pero aquí mi temor es este. Estaríamos construyendo una puerta giratoria ahí a través de los centros de conciliación, es decir, pues nada más que sea tocar base y como quiera todo se va a judicializar. Parece que esa no sería la apuesta del constituyente permanente. Tiene que ver más con una cuestión pragmática, pero también en atención a todo el diseño sistémico de este nuevo escenario de la justicia laboral. Definitivamente esto hace avisorar un escenario donde estas posiciones sobre los alcances de la cosa juzgada que tendrían estos convenios deba tener. Es decir, la definición de esa cosa juzgada tendrá que darnos la luz sobre sus alcances. Es decir, si efectivamente al firmarse ese convenio ya termina todo, o bien es el punto de inicio para nuevamente judicializar el tema. Es verdaderamente muy, muy valiosa la intervención de nuestro amigo el maestro Rafael Cuello Cetina. Cada vez que lo escucho me deja una reflexión, una enseñanza, un aspecto para seguir investigando, y esta no ha sido la excepción. ¿Sí? Vamos a ver cuál es el derrotero que sigue marcando este tema, porque yo estoy cierto que va a ser materia de contradicciones de tesis, seguramente entre tribunales colegiados, o acaso se vaya construyendo un criterio unánime en uno de los sentidos, de tal manera que pues yo celebro ante todo lo voy a decir así, en alusión a la intervención de nuestro panelista, un festín jurídico. Muchas gracias. Al contrario, señor magistrado.
En esta dinámica, maestro Rafael Coello, ¿quiere usted agregar algo? Perdón, doctor, es que es muy importante lo que acaba de decir el señor magistrado Mariscal, y creo que debemos detenernos en el argumento que acaba de manifestar, de desarrollar. Efectivamente, si se pretende despresurizar al Poder Judicial y agilizar la solución de los conflictos laborales, me parece que lo idóneo es crear desde la propia Constitución un mecanismo alternativo que le dé a los justiciables el mismo grado de protección que la jurisdicción tradicional. Pero ¿qué sucede? Que este centro de conciliación no cumple desde la Constitución con los mismos rasgos distintivos que un tribunal. Yo estaría de acuerdo que si el centro de conciliación tuviera atribuciones para tutelar cautelarmente los derechos del trabajador y poder dictar medidas cautelares, si estuviera investido de la independencia y autonomía de los juzgadores, sin necesidad de ser denominados y nombrados como juzgadores, sino con un procedimiento ágil, yo creo que sí podríamos aceptar que en la Constitución se hubiera indicado también con precisión que lo que resolviera el centro de conciliación tendría el carácter de cosa juzgada. Pero el problema es, ¿por qué no ponerlo así en la Constitución? ¿Por qué no darle la misma fuerza? Y después pretender en la ley darle la misma fuerza que a un tribunal. Yo creo que técnicamente estamos en presencia de un error. Me parece que no es incorrecta la idea de crear un mecanismo alternativo que despresurice realmente a los poderes judiciales. Pero si no hay claridad en la Constitución, si no se dijo ahí con claridad, si no se le dieron las mismas atribuciones que al juez, cuando menos las atribuciones similares para un mismo grado de tutela, creo que no es válido venir en la ley a generar esta confusión, porque esto es grave. Imagínense cuando se celebren los convenios y el trabajador advierta que renunció a sus derechos y quiera impugnar ese convenio y le diga no, a uno le van a decir es cosa juzgada y otro que caiga en otro tribunal le dirán no, no, sí vamos a revisarlo y te otorgamos el amparo. Entonces vamos a tener años de debate sobre si son o no cosa juzgada. Y al concluir, creo yo, la Suprema Corte en su momento, si son o no cosa juzgada, pues deberá tomar en cuenta que desde la Constitución no hay el mismo grado de tutela en el centro de conciliación que en un tribunal. Creo que nos podríamos ahorrar muchos problemas si desde la Constitución, cuando se reforma, se prevé esto, se debate públicamente algunos cuantos aspectos tan relevantes como estos. Pero le agradezco mucho al magistrado por sus palabras y por llevarnos al encuentro de las ideas, que creo que es lo importante de estos eventos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a usted, maestro, como siempre. Muy puntuales sus comentarios. Yo me atrevo a reflexionar sobre lo siguiente en esta lógica de análisis, es decir, de descomposición en todas y cada una de sus partes de esta reforma constitucional. El valor que tiene estos eventos en el seno del Congreso Nacional de la Abogacía, no obstante la riqueza jurídica que aquí se plasma a través de los expertos como ustedes, está el de constituir una legítima representación de la abogacía en México para lograr una real y efectiva interlocución con el Estado mexicano, es decir, con los tres poderes de la Unión y con los tres órdenes de gobierno. Entre el objeto social también está de esta institución la de presentar proyectos o iniciativas de ley. Es decir, vamos a recoger todos estos conceptos, todas esas opiniones, analizarlas de manera conjunta con otros expertos y establecer un posicionamiento para presentarlo ante la autoridad que corresponde. Por eso mismo, doblemente agradecido con ustedes. No sé si el señor magistrado quiere agregar algo. Todo bien, todo de acuerdo. Muy bien, entonces damos paso al doctor Juan Francisco Solorio Cardiel para que nos haga favor de leer las preguntas
del público participante. Con todo gusto, doctor. Bien, pues es obligado felicitar a los panelistas, al doctor Martín Ubaldo Mariscal Rojas y al doctor Rafael Cuello Cetina. Y me sumo a las felicitaciones que se vuelcan por numerosas en nuestro chat. Realmente, más que dudas, todas son felicitaciones. Desde el estado de Tamaulipas felicitan al magistrado, María Siriamora González. Muchas felicitaciones también a el maestro Rafael Cetina, perdón, Rafael Cuello, Salvador Mendoza, etcétera. Hay una pregunta que nos hace Patricia Latorre y pregunta, pero ¿habrá prescripción para solicitar la conciliación? Bueno, esta es una pregunta que ya ha surgido en otros foros. Y aquí el tema es este, que si bien el Centro de Conciliación va a brindar asesoría a las partes sobre sus derechos y los plazos de prescripción, pues no se puede soslayar tampoco que la prescripción en el contexto procesal es una excepción o una defensa perentoria y tiene que hacerse valer por la parte a quien le ha beneficiado. Entonces, diríamos, si el Centro de Conciliación advierte esa circunstancia, que estuviera ya prescrita la acción, yo pensaría que no le puede negar la solicitud de audiencia de conciliación. ¿Por qué? Pues, su derecho es que citen a la persona con quien se quiere conciliar o tratar el tema de ese conflicto en ciernes y que sea la otra parte quien tenga que alegar eso y ella sabrá si llega a una conciliación o si alega esa prescripción del juicio, pero no habría que perder de vista ese hecho que la prescripción no se puede invocar de oficio por el juez y yo pensaría que pues tampoco la podría invocar el Centro de Conciliación. Maestro Rafael Cuello, ¿alguna participación o damos paso a la siguiente? No, estoy de acuerdo con lo manifestado totalmente con el magistrado Mariscal. Perfecto. Hay una felicitación al doctor Roberto Vidal por este tipo de foros, así como al Congreso Nacional de Fernando Morales Mateos. Pregunta Roseli Cocom. Actualmente en las juntas para conciliar se considera solo materia de negociación, es la indemnización y la prima de antigüedad. Las prestaciones de ley generadas como vacaciones, aguinaldos, prima vacacional, son irrenunciables. Bajo esta premisa tendrían que partir los conciliadores. Le gustaría saber la opinión del doctor Martín Mariscal. Sí, gracias. Bueno, aquí habría que considerar esto, ¿no? La conciliación se va a erigir también sobre un deber de lealtad, de veracidad de las partes hacia pues la persona a la que están citando y también hacia el propio conciliador. Y aquí el punto es este. Si es una pretensión, digámoslo así, verosímil, mayormente sustentada, pues diríamos, no, está bien, o sea, que no se renuncia a eso, ¿no? Al derecho que tiene y que tiene sustento. Sin embargo, llevadas a juicio esas pretensiones, y la experiencia habla por ello, ¿qué sucede? Que se reclama por una estrategia de litigación ya definida y, digamos, probada, ¿no? Reclama las vacaciones por los últimos 5 años de la relación de trabajo. ¿Por qué no te las pagaron? Porque lo que tú quieras. ¿Para qué? Para arrojar la carga de la prueba al patrón en relación con su pago. De tal manera que llevado eso a juicio, también la mayoría de las veces nos
la experiencia nos permite asumir que cuando ha sido una relación verosímil, el patrón llega, aquí están los pagos de los últimos 4 años y lo único que estaba pendiente era lo proporcional de este año, ¿no? Al día en que terminó la relación de trabajo. Entonces, por eso el tema de la naturaleza de la conciliación, donde efectivamente el conciliador no va a ser un ejercicio de justipreciación de pruebas, ¿verdad? Sino un ejercicio de comunicación, un ejercicio de gestión del conflicto, un ejercicio donde va a interiorizar en los intereses y las posiciones de las partes, y algo así como que cada una será responsable de su decisión de conciliar o de llevar el tema a juicio. Y ahí sí cada una de las partes sabrá cuál es la medida del sustento de sus pretensiones y evaluarás lo conveniente de ir o no a juicio. De tal manera que si esas pretensiones están sustentadas y así lo considera una de las partes, pues más allá que se los diga el conciliador o no, ellos sabrán si llevan eso a juicio, si traen las suficientes armas para solventarlo en juicio. Perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta, si le parece, maestro Rafael. Sí. ¿Alguna observación? Perfecto. Pregunta Mario Enrique, en caso de haber elementos para dictar medidas cautelares, ¿agotar la previa conciliación? Perdón, ¿se podría repetir la pregunta? Sí, dice, en caso de haber elementos para dictar medidas cautelares, ¿agotar la previa conciliación? Bueno, si me permiten responder, Claro, claro. me parece que el que tenga que agotarse o no la conciliación no depende de la existencia de una apariencia de buen derecho que justifique el dictado de la medida cautelar. El sistema constitucional y legal me parece que no es así. Desde la Constitución sabemos que la conciliación obligatoria opera para conflictos entre patrón y trabajadores. Por ende, no podría exigirse la conciliación obligatoria en un conflicto entre un instituto de seguridad social y un trabajador. Apartado A, pues sería Instituto Mexicano de Seguro Social y trabajadores. Era innecesario que la ley lo señalara, pero bueno, más vale que quede claro también en la ley. Ahora, se vuelven interesantes los otros supuestos de excepción a la conciliación obligatoria, y yo no advierto que ahí esté previsto alguno donde se diga cuando existe una apariencia de buen derecho para obtener una tutela cautelar no se tiene que agotar la conciliación. No hay esa vinculación. Entonces, pues, ese incluso es un problema de análisis de los elementos que aporte incluso el trabajador para que pueda el secretario instructor, al proveer sobre la demanda, llegar a decretar la medida cautelar, con la problemática del análisis también sobre si se agotó o no la conciliación obligatoria, y el problema que vendrá de una interpretación al tenor del 17, párrafo segundo de la Constitución, en cuanto a si puede proveer sobre medida cautelar a pesar de que no se haya agotado la conciliación obligatoria cuando ésta opera. Ahí me parece que sí debiera reconocerse esa facultad al secretario instructor para que pueda existir esta tutela cautelar. Bien, pues yo creo que con la generosidad que caracteriza al maestro Rafael Cuello, aquí nos ha hecho favor de contestarles algunas de las preguntas sobre este tema de conciliación en general. Muy puntualmente ya están contestadas ahí en el chat y no restan más que saludos y felicitaciones a todos los panelistas y por supuesto al Congreso Nacional de la Abogacía que hoy convoca a este tipo de eventos. Paso el micrófono al señor presidente para que tenga bien seguir con el acto. Muchísimas gracias. A nosotros no nos queda más que agradecer al público participante en la plataforma del Congreso Nacional de la Abogacía, por supuesto, a todos nuestros seguidores en Facebook Live, en YouTube y en Instagram.
Dando seguimiento a el curso de este tipo de foros, vamos a proceder en este momento a entregar un reconocimiento a nuestro conferencista, al señor magistrado Martín Ubaldo Mariscal Rojas. No sin antes reiterarle nuestro agradecimiento por su generosidad en esta participación. Muchas gracias, magistrado. Gracias a ustedes, muy honrado con la invitación y con gusto. Y no estábamos preparados, pero dada la magia de la digitalización, también con nuestro agradecimiento al maestro Rafael Coello Cetina, entregamos un reconocimiento por su magistral participación y nuestro agradecimiento eterno por la bondad de su tiempo. Muchísimas gracias, querido maestro. Justo, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Tiempo y oportunidad a través de correo electrónico y WhatsApp, seguramente se los haremos llegar. Agradecemos también al señor secretario general de este congreso, doctor Iván Hurtado, quien desde la sede del Congreso Nacional de la Abogacía está operando la plataforma Zoom. Muchas gracias, señor secretario general. Agradecemos también la participación de nuestro querido amigo, el presidente de la Comisión de Derecho del Trabajo de este congreso, el doctor Juan Francisco Solorio Cardiel. Muchas gracias, querido amigo. A todos ustedes, mis mejores deseos y les reitero mi agradecimiento. Feliz tarde, feliz fin de semana. Hasta pronto.